Seguimos. Ingeniero, ¿ya podemos? Bien. Entonces, la regla 4, interpretar cada texto dentro de su contexto. Fíjense, si alguno de ustedes puede leer, si tiene ahí su Biblia, y puede leer 1 Corintios 14, versículos 20 al 25. Aunque quizás si lo leen ustedes creo que no va a salir allá bien la grabación, así que yo la leo, un solo pasaje, vamos a leer. Hermanos, y observen bien para ver si ustedes encuentran aquí un problema. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que, y ahora observen bien aquí, a ver si ustedes detectan algo. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se une en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Existe algún problema? ¿Existe algo aquí contradictorio? Fíjense. Sí, fíjense ustedes. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no creerán que están locos? Ahí está el problema, porque dice, las lenguas no son para los creyentes, sino para los incrédulos. Pero si ustedes hablan lenguas, cuando hay incrédulos, van a creer que están locos. Es un problema serio, una contradicción, porque es como yo decir, estos 50 euros son para Ramón, pero no se los deja Ramón. Si las lenguas son señal a los incrédulos, ¿delante de quién deben de hablarse las lenguas? De los incrédulos. Pero entonces él dice que si se hace eso, van a decir que estamos locos. Ahora, yo les voy a dar otros pasajes que ustedes pueden luego, si quieren, verlos en la casa. Si ustedes leen la misma carta de Corintios, capítulo 14, versículos 13 al 17, y leen 1 Corintios 14, 1 al 5, descubren cuándo las lenguas son señal y cuándo son escándalo. Las lenguas son señal cuando son interpretadas, porque al ser interpretadas se convierten en profecía. Entonces, la enseñanza aquí es esta. Las lenguas son por señal a los incrédulos si cuando se hablan tienen interpretación. Si cuando se hablan no tienen interpretación, se convierten en escándalo. Porque, por ejemplo, si ustedes invitan a alguien aquí al culto, una persona que, como está en España, bueno, habla español. Claro, como aquí también usan catalán, podría ser el culto en catalán. Y entonces la persona dice, no, es que oyen los servicios en catalán y no dicen que están locos, porque saben que ustedes son personas que hablan español y hablan catalán. Y hay iglesias, por ejemplo en Barcelona, que tienen culto en catalán y tienen culto en castellano, la misma iglesia. Entonces ahí no dicen que están locos. Pero si viene alguien y ustedes están hablando en un idioma que no es catalán y no es castellano, bueno, cuando sale de aquí dice, oye, pero
esta gente tan loca, chico. Porque yo no sé qué lengua hablaban. Eso no era alemán, eso no era chino, eso no era inglés. Están locos. Pero si hay el mensaje de las lenguas y hay una interpretación, hay señal. Y yo he oído de casos de personas que han estado presentes, el caso en Cuba, de una misionera que yo conocí, una misionera americana, que hubo una manifestación de lengua, una joven que era del campo. Y cuando la joven, después de tener esa experiencia de hablar la americana fue y se le acercó creyendo que sabía hablar inglés. Y la muchacha le dijo que ella no sabía hablar inglés. Le dijo, pero es que tú has dado un mensaje en perfecto inglés. Eso es una señal. Porque una persona que no sabe inglés, hablar en inglés, es una señal. Ahora, si no hay ninguna interpretación, si no hay nadie allí que dice que es escándalo, ¿se dan cuenta qué es lo que nos ayuda a llegar a esta conclusión? El contexto. Pero si ustedes aíslan ese versículo del contexto, puede ser quien está loco es Pablo. ¿Por qué? Porque él dice que la señal es para los incrédulos, pero que no se deben de producir frente a los incrédulos. Entonces, cuando un pasaje dice algo que podría crear problemas, hay que revisar el contexto. No se puede sacar de contexto porque al sacarlo de contexto ustedes pueden fracturar la idea. Por eso es que yo les recomiendo a la gente que quiere estudiar la Biblia con seriedad que se consiga una versión de la Biblia que no está dividida como están divididas las Biblias comunes, en capítulos y en versículos. Estas Biblias tienen la división a un extremo y entonces usted lee de corrido, porque en algunos casos la división del capítulo fractura la idea. En algunos casos la idea no termina donde termina el capítulo. Y si usted termina donde termina el capítulo, pues se queda con una idea que está mutilada. Por eso yo para estudio yo nunca me fijo en versículos ni en capítulos. Para estudio yo me fijo dónde empieza la idea y dónde termina la idea. Me importa muy poco en qué versículo o en qué capítulo. ¿Dónde empieza la idea? ¿Dónde empieza lo que él quiere enseñar? Sea la mitad del capítulo, al principio, y leo de corrido sin fijarme en eso. Porque sacar de contexto puede crear dificultades y crea dificultades serias. Por ejemplo, si ustedes llegan a mi casa y en el momento en que ustedes llegan, yo le estoy diciendo a uno de mis hijos, aquí no puedes vivir, te tienes que ir. Ustedes se van y dicen, oye, pero viste el pastor Gerardo, yo creía, a su propio hijo, lo ha botado de la casa. Pero es que ustedes no estaban cuando estábamos discutiendo que el muchacho trajo mercancía robada y quería guardarla en su cuarto. Yo le dije que en su cuarto no se puede guardar eso. Y él me dijo, pues si no se puede guardar eso, me voy yo también. Y entonces ustedes llegan en el momento que yo le digo, te tienes que ir. Al ustedes no tener el contexto de la conversación, ¿qué es lo que ocurre? Que ustedes toman una impresión equivocada de quién soy yo y de lo que he hecho yo. Pero si ustedes hubieran tenido el contexto, ustedes no llegan a esa conclusión. Así que es importante eso. La otra cosa que uno tiene que establecer es el propósito del documento. O sea, ustedes leen, ¿cuál es el propósito? ¿Qué se persigue detrás de esto? En algunos casos está claro, en otros casos no está claro. Por ejemplo, si ustedes van a Primera de Juan 5:13, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. El propósito de Primera de Juan es ¿cuál? Que nosotros sepamos que tenemos vida eterna.
Si ustedes van al capítulo 15 capítulo 15 del libro de los Hechos, los versículos 19 y 21, ¿qué dice? Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés tiene desde tiempos antiguos en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. La causa de esta prohibición es ¿cuál? ¿Qué es lo que se le prohíbe aquí a los cristianos? Contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Son 4 cosas. Idolatría, fornicación, la ingestión de ahogado y de sangre. Ahora, fíjense, la razón de esa prohibición es ¿cuál? Y este es un dato bien importante en lo que se refiere a lo que se prohíbe y no en la iglesia. Contaminaciones de los ídolos, fornicación, ahogado y sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene quien le lea. Se le va a prohibir estas prácticas. ¿Por qué? ¿Porque Dios lo prohíbe a toda la humanidad? No, la razón de esta prohibición es la presencia de la comunidad judía. O sea, como estamos conviviendo con judíos, para no serle tropiezo o escándalos, nosotros vamos a pedirle que ustedes no practiquen estas cosas. Ahora, al no estar presente la comunidad judía, ¿qué es lo que pasa con estas prohibiciones? Que caducan. O sea, es lo que en jurisprudencia se llama vigencia. Ustedes saben que hay leyes que por un tiempo están y luego las remueven. Y al removerla, lo que era delito ya no es delito. Que eso en algunos países, yo no digo en España porque los políticos españoles son muy honestos, pero los políticos de otros países manipulan las estadísticas. Por ejemplo, un alcalde que quiere que lo reelijan puede decir que desde que él es alcalde el crimen se ha reducido en un 20%. Pero lo que pasa es que antes, para que fuera un acto criminal, usted tenía que, el que robaba por encima de 30 euros, era un crimen. Yo una vez no me quisieron pagar un dinero y me dijo el hombre, me dieron un cheque sin fondo. Y cuando yo fui a la fiscalía, me dijeron, si hubieras venido dentro de los 30 días, nosotros, la fiscalía mandaba marshals, que le llaman, los guardias esos que tienen ellos, y se llevaban esposado al tipo si no me daba la plata en el momento. Y cuando ellos llevaban el cheque, no le daban el dinero, sin juicio, lo esposaban y se lo llevaban preso. Pero yo tenía que haber presentado el cheque dentro de los 30 días de la fecha del cheque. Al pasar los 30 días, ya eso pasaba a los tribunales y eso es un lío de película. Entonces el alcalde lo que tiene que decir es, en lugar de decir, y el cheque tenía que ser mayor de $25. Si el cheque es menos de $25, tampoco pueden hacer nada. Pues eso no. Entonces el alcalde dice, ha bajado el 20% de la criminalidad, pero lo que sucede es que han cambiado la ley y ahora para que sea crimen tiene que ser más de 15 euros. Sigue la gente robando, pero lo que pasa ahora es que para que sea un crimen, ¿se dan cuenta? Cambiaron la definición o se cambia la vigencia. No, eso es dentro de los 30 días, eso es dentro de los 20 días. Entonces, lo que le da fuerza a esta prohibición es la presencia de la comunidad judía. Al no estar presente la comunidad judía, caduca esto. Aquí es donde alguna gente, en algunos países, no comen morcillas, porque dice aquí que está prohibida la sangre. Y en algunos países no se come morcilla. Dicen que eso es pecado.
Hay iglesias en América Latina que prohíben la ingestión de la morcilla. Hay otras iglesias que sí lo comen, pero hay iglesias que dicen que eso está prohibido porque eso es sangre. Y te citan este versículo. Pero este versículo dice que estas cosas se prohíben porque Moisés, desde los tiempos antiguos, tiene que leer. O sea, la presencia de la comunidad judía. Al no estar presente la comunidad judía, estas cosas se pueden hacer. Se puede ser idólatra, se puede fornicar y se puede comer ahogado y sangre. ¿Sí o no? Sí. Desde un punto de vista hermenéutico, estas cosas están prohibidas. ¿Por qué? Porque está la comunidad judía. Al no estar presente la razón de la prohibición, caduca la prohibición. Deja de tener vigencia. ¿Ustedes comen morcilla? Pues entonces están pecando. Si ustedes usan este pasaje. ¿Por qué ustedes pueden comer morcilla? Porque esta prohibición era para esa circunstancia que no existe hoy. Y por eso es que los españoles cristianos comen morcilla, particularmente los que somos asturianos, que la fabada sin morcilla es como arroz con pollo sin pollo. ¿Te das cuenta? Y los cristianos asturianos comemos morcilla a pesar de esta prohibición, porque entendemos que esta es una prohibición que su vigencia era la comunidad judía. Y con este pasaje se puede permitir la fornicación, la idolatría, lo de ahogo y de sangre. Ustedes no pueden sacar de aquí lo que les guste y lo que no les guste. Esto o caducó o no caducó. ¿Está presente esta circunstancia o ya pasó esta circunstancia? Ya pasó, pues entonces el pasaje caducó, la ley caducó. Y se puede fornicar, se puede ser idólatra, se puede. No. ¿Caducó o no caducó? Sí, caducó. No, pues si caducó, caducó. Ves, ahí es donde yo quería que llegara. Ves que este hombre, yo creo que tiene casi un cerebro cubano. No, yo no sabía que la amistad conmigo le había hecho tanto bien. Es lo que él acaba de decir. Y eso es lo importante para pensar. Según este pasaje, todas esas cosas caducaron. Ahora, entonces uno se pregunta, ¿esta es una ley que obedece solo a esta circunstancia o hay otras partes de la Biblia que tienen que ver con la enseñanza universal que lo incluyan? Y cuando tú vas a esa enseñanza, en esa enseñanza se repite la fornicación y la idolatría, pero se ausenta lo ahogado y la sangre. ¿Se dan cuenta? Pero ven cómo hemos llegado a esa conclusión. No en el capricho mío de que esto se puede y esto no se puede, que es el problema de algunos lugares, que te imponen cosas porque es así como ellos la piensan y se acabó la historia, y no discuta más, que el Señor se lo reveló. Pero la doctrina bíblica se establece de esta manera. O sea, ¿qué era lo ahogado? Pues los animales que morían por asfixia. Por eso el judío hasta el día de hoy no come un animal a menos que le bote la sangre. O sea, los cubanos cuando yo era niño cogíamos las gallinas y le torcían el pescuezo. Un judío nunca comería eso. Ellos le cortan el cuello y sale toda la sangre. Yo me como el animal no importa cómo haya muerto. Se ahogó en el río, lo mataron a palos, lo arrolló una bicicleta. ¿Por qué? Porque esto caducó. Lo de ahogado caducó. Y lo de la sangre caducó, por eso es que yo como morcilla. Pero yo no fornico y no soy idólatra, porque esto, además de haber sido por esta circunstancia, es porque es también lo que Dios opina para toda la gente de todos los tiempos. Pero se dieron cuenta cómo funciona este principio de interpretación.
hace falta establecer el propósito del documento. El próximo pasaje, someter la cuestión a la enseñanza establecida por las Sagradas Escrituras, o sea, establecida por la Biblia. La Escritura tiene una opinión concreta y a ella hay que referirse. Quiere decir que cuando uno encuentra un pasaje que aparentemente contradice, uno tiene que buscar qué enseña la Biblia. La Biblia tiene una opinión central que gobierna. Por ejemplo, si ustedes leen Mateo 10, 17 al 23, es la historia del joven rico que le dijo al Señor que cómo podía poseer la vida eterna. Y el Señor, ¿qué fue lo que le dijo? Que si sabía los mandamientos. Y le dijo que sí, que los sabía, los había practicado. Entonces le dijo, te falta una cosa, vender todo lo que tienes y dárselo a los pobres. Y el hombre se fue triste porque tenía muchas cosas. Ahora, eso que Cristo le dijo es contradictorio a todo lo que enseña la Biblia. Porque Jesucristo lo que está diciendo es que este hombre se va a salvar por obras. Porque le dijo, si quieres poseer el reino de los cielos, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Eso es contrario totalmente a la enseñanza de la Biblia. Porque la Biblia dice que no es por obras, no es porque uno corra, no es del más rápido, es por fe. ¿Y cómo Cristo dice esto ahora? Entonces, ¿cuál es la enseñanza general de la Biblia? La enseñanza general de la Biblia es que uno se salva por fe. Al tener un pasaje aquí que es contrario a esa enseñanza, uno tiene que buscar cuál es la razón. Y aquí, una razón que a mí me satisface, ustedes pueden tener otra, pero una razón que me satisface es que este hombre, su dinero era un obstáculo para acercarse al Señor. A lo mejor en otra persona no es las propiedades. A lo mejor en otra persona es el prestigio social. Hay personas que les da vergüenza asistir a una reunión de gente protestante. Entonces, la enseñanza general de la Biblia dice que es por fe. Esto aquí tiene que tener una explicación distinta. La que a mí me satisface es que esta enseñanza que da Jesucristo es un caso particular de este hombre, que para él era un obstáculo el dinero. Y cuando la Biblia dice, por ejemplo, que los ricos se les será muy difícil entrar al reino de los cielos, es por esta razón. Sencillamente hay gente de negocios que saben que los kilos cristianos tienen 1000 gramos, no 850 ni 900 gramos. Entonces hay personas que no aceptan ser cristianos sencillamente porque no quieren desistir de ciertas prácticas, de ciertas conductas. Entonces ustedes pueden buscar ahí el Mateo 10, 17 al 23, pueden buscar Mateo 12 del 30 al 32, si quieren después pueden copiar todos estos pasajes para no invertir mucho tiempo. La próxima regla, la número 7, aquí es importante dos pasajes que yo he visto que tienen muchos problemas en algunos lugares con relación a esta enseñanza de la regla esa número 6. Y uno está en Hebreos capítulo 6 versículos 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Y en Hebreos 10, 26 al 27, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados,
sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué problemas tenemos con estos pasajes? Fíjense lo que dice. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venido y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Qué dice eso? Que los que son cristianos y pecan, no hay para ellos remedio. ¿Dice o no dice eso? Que los que fueron salvados y cayeron en pecado, dice aquí que es imposible. Y el otro pasaje dice, porque si pecaremos voluntariamente. Y la pregunta es, ¿de qué otra manera se puede pecar? ¿Hay alguna otra manera que no sea voluntaria? No, porque conceptualmente, no es que conceptualmente uno de los tres elementos fundamentales del concepto pecado es la voluntad. O sea, el concepto pecado se derrumba si está ausente la libertad humana. No hay pecado. Entonces él dice aquí, si pecaremos voluntariamente. Eso es como decir, si el frío fuera frío. Si es frío, chico, ¿qué otra cosa puede ser? Ahora, ustedes no me lo tienen que confesar porque yo no soy un confesor, pero después que ustedes aceptaron al Señor como su Salvador, nunca han pecado. Ahora, déjenme entonces hacerles una pregunta que parece tonta, pero no es tonta porque ustedes están aquí. Si ustedes después que aceptaron al Señor han pecado, y dice esto claramente, que el que después de ser cristiano peca, ya no hay sacrificio para él. ¿Qué rayos hacen ustedes en la iglesia? Porque al cielo no van. No, dice eso. O sea, eso yo no me lo inventé, miren. No. Es imposible. No dice que es probable, es imposible que el que aceptó la fe y pecó sea renovado para el arrepentimiento. O sea, que ese no se puede arrepentir. El arrepentimiento de esa persona no tiene ningún valor. Ya usted perdió la oportunidad, se la dieron una vez, no la apreció, se lo llevó el diablo. Así que usted está perdiendo el tiempo en la iglesia. Está esperando a quien no ha quedado de venir. Ahora ven, aquí es donde viene la importancia de las reglas. Este problema es un problema serio. Y aquí hace falta uno entender qué cosa. ¿Cuál es la enseñanza general de la Biblia con relación al pecado y al arrepentimiento? ¿Cuál es la enseñanza general de la Biblia? La Biblia abunda en eso y lo repite. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Porque yo no quiero la muerte del impío, sino de que el impío se arrepienta de su impiedad. Esto es un ataque frontal a todos esos pasajes. Vaya, chocan de frente. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando esto ocurre y uno lo confronta con la enseñanza general de la Biblia, uno dice, aquí tiene que haber una razón particular. Ahora, ¿cuál es la razón particular? La carta a los hebreos se le escribe a qué iglesia.
a la iglesia más antigua. Esta es la iglesia donde surge el Evangelio. Dice el autor de esta epístola que esta gente debieran de ser ya maestros a causa del tiempo. El cristianismo empezó judío, empezó hebreo, era una comunidad hebrea. Luego fue que entraron los gentiles. Por lo tanto, esta es la iglesia original, lo que podría ser la iglesia madre. Dice el autor, ustedes deben ser maestros a causa del tiempo, pero necesitan que se les vuelva a dar el rudimento de la fe. ¿Cuál es el problema que produce esta epístola? Ustedes han leído en esta epístola, no dejando vuestra congregación como algunos tienen por costumbre. Eso lo usan algunos para decir que de la iglesia bautista tú no te puedes ir para la iglesia pentecostal, o que de la congregación que está aquí tú no te puedes ir para la congregación que está en el otro lado del pueblo. No se refiere a eso. Se refiere al cambio de la congregación cristiana a la congregación judía. O sea, no era un cambio de congregación geográfica, sino de contenido. ¿Qué es lo que ocurría? ¿Qué es lo que pasaba? Algunos de estos cristianos empezaron a sentir que era demasiado riguroso el precio que pagaban por su fe. Recuerden ustedes que para los judíos, estos conservadores, cuando una persona se hacía cristiana, es como que la persona moría. O sea, tú le preguntabas a un anciano, ¿y tu hijo Jacobo? Dice, murió. Dice, ¿pero cuándo murió? Si yo hablé con él la semana pasada. Dice, no, él murió hace un año. Dice, no puede haberse un año, yo hablé con él la semana pasada. Es que para ellos murió. Porque los judíos tenían una posición diferente a la que tienen ustedes. Por ejemplo, a pesar del catolicismo y de todo, y ahora más después del cambio que ustedes han tenido políticamente, del gobierno, después de Franco y eso, pues no es un requisito español ser religioso, ser cristiano. Usted puede ser católico, protestante, ateo, musulmán, lo que les dé la gana a ustedes. Y ustedes no pierden nada en lo que a ser españoles se refiere. ¿Por qué? Porque, por lo menos desde un punto de vista legal, se supone que esta es una nación laica. En la práctica yo sé que no funciona de esa manera y que la Iglesia Católica tiene un montón de ventajas, pero bien. Pero legalmente, hasta donde mi información llega, España es una nación laica. Si no es así, ustedes después me lo corrigen. Entonces, no hay un requerimiento religioso. O sea, si ustedes se hacen ateos, no traicionan la patria. Pero los judíos no, porque los judíos tenían amarrada el derecho civil, el derecho criminal, las leyes sanitarias, unidos todo a su fe. Tú no podías romper una cosa sin romper el todo. Al hacerse cristianos, en la mentalidad de los judíos tradicionales, tú no solamente estabas rompiendo eso, tú eras estabas negando la patria, eras un traidor a la patria. Te separaban de la familia, te separaban de todo. Tú eras un paria, porque hubo una época en que el cristianismo, inclusive el mismo imperio, hubo una época en que cristianismo y judaísmo era lo mismo. Y en esa época los cristianos tenían la protección del imperio. Fue cuando se empezó a deslindar de que los cristianos no eran como los fariseos, que no era una secta, como los fariseos, como los saduceos, no, que era una cosa completamente diferente. Ahí empezaron a sentir el rigor, y las persecuciones romanas se hicieron por eso. El judaísmo tenía cierta protección del imperio, pero los cristianos quedaron en el desamparo. Aparentemente, algunos cristianos, al sentir el rigor de ese aislamiento, de esa separación, empezaron a regresar a la sinagoga.
Pero el regreso a la sinagoga no era fácil. No era como decir, ay, qué bueno que han venido, nos alegramos, les extrañamos. No, algunos tenían que hacer ciertos rituales. Si ustedes leen, por ejemplo, no recuerdo ahora cuál de los padres es el que dice, entrad en la sinagoga un sábado y ved a Jesucristo siendo blasfemado. Porque había en el ritual oficial un espacio para maldecir al Señor. Porque en el judaísmo Jesucristo era un bastardo, era quien había pretendido ser Dios y por lo tanto Jesucristo era un anatema. Si tú querías regresar al seno de la vida judía, tú tenías que confesar eso. No era sencillamente entrar por la puerta de atrás y estar con tu abuelito en la sinagoga. Tenías que, según algunos historiadores, tenías que hablar mal de Jesucristo y escupir. Y escupir era una forma bien ruda de desprecio. Entonces, el autor de Hebreos les está diciendo, si ustedes hacen esto, ustedes están tomando una posición que no tiene retroceso. Porque algunos piensan que la gente que no acepta las manifestaciones del Espíritu Santo o que dice que eso es emoción, dicen que están blasfemando al Espíritu Santo. No, no es así. Este es un caso particular. Él dice, cuando ustedes hacen eso, es imposible que sean restaurados. ¿Por qué es imposible que sean restaurados? Porque lo que están haciendo los lleva a una condición que se denomina conciencia cauterizada. Y aquí cuando dice pecar voluntariamente, significa que es un pecado consciente, pero vaya, que es un pecado que no tiene atenuantes, que racionalmente la persona sabe lo que está haciendo. Para ilustrar eso, ustedes pueden usar el pasaje donde Jesucristo, cuando sana a una persona, recuerdan que aquel que él sanó y dijeron que había sido sanado por Belcebú. ¿De qué lo sanó? Era un tipo que era un milagro completo. El hombre es sanado. No pueden decir que no está sanado. Es irrebatible el milagro. No es como cuando tú dices que te sanó de un dolor de espalda y lo que pasa era que estabas mal sentado. Y eso se puede cuestionar, pero este tipo no se podía cuestionar. Cuando los fariseos se dieron cuenta que no podían negar el milagro, que fue lo que hicieron, dijeron que él, que lo había sanado, no era Dios, sino el poder de Belcebú, poder del diablo. Ahora, esta gente no es un cualquier aldeano del pueblo, es la flor y nata del pensamiento judío. Los fariseos eran la gente culta en la ley. Ellos están atribuyéndole al diablo lo que Cristo ha hecho. Ese es un caso parecido aquí. Entonces, cuando tú pones esto en el contexto de la enseñanza general de la Biblia, tú sabes que se refiere no al pecado que ustedes cometieron, que de ese hay perdón, pero se refiere a una conducta en la que habiendo, por ejemplo, yo cuando era un muchacho casi tuve la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Si yo negara eso hoy, si yo dijera que fue una emoción, si yo dijera que fue una cosa, un problema psicológico, en el caso mío sería grave. ¿Por qué? Porque yo tengo todos los datos para saber la realidad de la experiencia espiritual. No es una persona que no sabe exactamente lo que le pasó. ¿Se dan cuenta? Entonces estamos hablando aquí de gente que está negando lo que ellos saben que recibieron. ¿Se dan cuenta todos los datos que nos dan?
fueron iluminados, gustaron el don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. No es gente principiante, no es gente que se entregó el domingo y el lunes pues está confundido y dice, no, fue que me pusieron las manos, fue que me presionaron. No es ese tipo de persona. Sería yo que después de medio siglo de servir al Señor, digo ahora que todo esto es una estupidez, que esto es una fantasía, que yo he estado confundido, equivocado, y que yo no, eso de Espíritu Santo es un problema emocional que tuve yo. Así es como hay que entenderlo. Ahora, la próxima regla es que uno no debe de basar nada, no debe establecer nada como bíblico basado en hechos históricos. Que el mero registro de que tal cosa se produjo de determinada manera no es autoridad que garantice que va a ser así siempre. Ustedes tienen el caso de Jesucristo, cuando Jesucristo escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Ahí no se puede basar una práctica de sanidad divina. Yo no digo que Cristo no hizo eso, digo que esto es un hecho histórico y sobre un hecho histórico no se basa una doctrina cristiana. Es claro eso, ¿verdad? O otro caso que yo me doy cuenta, el caso del hablar en lenguas. Hay denominaciones que en sus documentos oficiales dicen, creemos en el bautismo del Espíritu Santo con la señal inicial física de hablar en lenguas según Hechos 2. Y en Hechos 2 no dice nada de eso. Miren lo que dice Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Es un hecho histórico. Yo no niego que ocurrió, pero no dice que eso tiene que ocurrir. Ahora, ha seguido ocurriendo, pero uno no puede usar esto para decir que a menos que una persona tenga la experiencia de hablar en lengua, no ha recibido el bautismo. ¿Ven la diferencia? En otras palabras, que esta experiencia es un hecho histórico que puede o no repetirse, pero que no se puede usar este pasaje para insistir en que la experiencia se produce siempre con esta manifestación. No sé si lo estoy explicando claro. Bien. Entonces, no debe de establecerse tampoco nada sobre un versículo aislado. Deben existir varios pasajes que respalden la idea. Hay versículos aislados que nadie sabe lo que dicen y con eso no se pueden utilizar, como el que mencionamos de si la mujer concibiera. Ahora, hay una ley aquí, y nos faltan pocos minutos, pero hay una regla, la regla número 9, que es importante que la tratemos, porque es una de las que yo veo que se ignora mucho y cuesta trabajo distinguirlo. Cogemos 20 minutos más. Sí, Hemos empezado tarde también. Claro, no estamos robando, es que para que sean las 3 horas tiene que ser a esa hora, ¿verdad? No, ahorita estaba lo más tranquilo, pero desde que entró Ferran, muchacho, está como una preocupación con las cosas y eso. Parece que ese uniforme de bombero, no de guardia civil. El guardia civil está aquí. ¿Te das cuenta? El que está allá atrás tiene que ver con los fuegos y las cosas esas. Bien, pero bueno, yo sé cómo es la vida. Vamos. Miren, esto es, pero sí, yo sé que hay a la hora que vamos a terminar. Fíjense, esto es importante, porque es una de las cosas que yo veo que la gente no agarra bien. Debe distinguirse entre la opinión del autor y el mensaje que él transmite. ¿Cómo se ignora ese principio? La gente cuando cita a Pablo cree que está citando a Dios. Y a veces está citando a Dios, pero a veces está citando a Pablo. Y algunas de las cosas de Pablo
si uno se las creía, se iba a buscar problemas, ¿te das cuenta? Fíjense ustedes. Y yo sé que algunas personas se preocupan con esto, como una vez que yo dije en un sitio, de cuando dice Pablo, porque yo no permito que la mujer enseñe. Y yo he dicho que si yo hubiera sido mujer en el tiempo de Pablo, no hubiera sido miembro de la iglesia donde él era pastor. Porque si yo creo que Dios me dio a mí una vocación para enseñar, y en la iglesia de Pablo no se puede enseñar, pues me cambio de iglesia. Porque la Biblia dice, yo no permito. Él. Yo lo respeto, pero no voy a la iglesia de él. ¿Te das cuenta? Es claro eso, pero eso para alguna gente es muy difícil. Ahora, fíjense, un pasaje para mí interesantísimo. Capítulo 7 de 1 Corintios. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Ahora, esa parte, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento, a mí no me hace falta que él lo diga. Porque eso se cae de la mata. ¿Por qué no me hace falta? Sencillamente porque Dios no puede decir estas cosas. En ese pasaje hay cosas que sí Dios las pudo haber dicho y cosas que Dios no las pudo haber dicho. Porque en eso que yo acabo de leer hay cosas que están contenidas sobre lo que la educación moderna, la ciencia moderna establece. Pero hay cosas que son fruto de la educación del siglo I, que las dice la ignorancia de la fisiología humana. ¿Cuál es el criterio que él usa para el matrimonio? El criterio que él usa para el matrimonio es las fornicaciones. Que para evitar las fornicaciones, el hombre debe contraer matrimonio y la mujer debe contraer matrimonio. Eso es falso. Eso es una mentalidad primitiva, una educación primitiva. El que conoce hoy un poco de la fisiología humana sabe que no es así. Que el hombre no necesita la actividad sexual y la mujer tampoco. O sea, la actividad sexual es una función placentera. Yo creo que cuando Dios hizo a la mujer fue lo mejor que se le ocurrió. ¿Te das cuenta? Yo te digo, ningún pecado se justifica, pero hay algunos pecados que se explican. Y vamos a hacerlo bien claro. Ninguno se justifica, porque si es pecado está condenado por Dios. Pero miren, por ejemplo, la glotonería. Al que le gusta el jamón pata negra, muchachos, se le va la mano y después tiene que pedirle perdón al Señor, porque pecó glotón. Oye, pero es natural, ¿verdad? Yo no lo justifico, pero lo explico. El adulterio y la fornicación son pecados y no debemos de hacerlo. Pero que a un hombre le guste una mujer o a una mujer le guste un hombre, eso es lo más natural del mundo. Yo creo que el libro de Cantar de los Cantares es un libro maravilloso, muchachos. Bien, la homosexualidad, esa no se puede ni justificar ni explicar. Dios hizo a la mujer y Dios hizo al hombre y Dios hizo la actividad sexual, pero no lo hizo como necesidad. Y fíjense que cuando ustedes van al Génesis, la sexualidad es secundaria a la razón del matrimonio.
Cuando ustedes van a la Biblia, en Génesis, capítulo 1, 26 y 2, 18, ustedes leen eso, se dan cuenta de que muchos de los problemas de la familia hoy es que no siguen el orden que Dios tuvo en mente. Dice, e hizo Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en él soplo de vida. Y entonces hizo a la mujer, varón y hembra los hizo Dios. Pero cuando van al otro pasaje, pues dice, no es bueno que el hombre esté solo, haréle ayuda idónea para él. ¿Qué viene primero? ¿Lo que está en el capítulo 1 o lo que está en el capítulo 2? Pues lo que viene primero es lo que está en el capítulo 2. Porque lo que está en el capítulo 2 es la razón de la creación de la mujer. Y la mujer no fue creada para la satisfacción de una necesidad sexual en el sentido físico de la palabra. Fue hecha para la satisfacción de una necesidad afectiva, psicológica. ¿Qué sucede? Que hay matrimonios donde por razones de salud, de accidente, de una enfermedad, se interrumpe la actividad sexual y el matrimonio se rompe. Pero hay matrimonios donde se interrumpe y no se rompe. ¿Por qué? Porque en algunos matrimonios viene primero lo físico. Y cuando eso no está presente, sucumbe. En otros matrimonios, que es como Dios lo manda, viene lo afectivo. Y como corolario de lo afectivo, viene lo físico. Ahora, un Dios que nos hace en ese orden no puede decir ahora que la manera de evitar las fornicaciones es el matrimonio. Luego Pablo dice que los que no tienen don de continencia, y yo no he encontrado ese don por ningún lugar en la Biblia. No existe tal cosa como don de continencia. La continencia resulta de la educación. Ahora, para que ustedes vean lo flojo de esta educación, si un hombre contrae matrimonio para evitar la fornicación, y tiene un accidente su mujer y está 6 meses paralizada en un hospital, ¿qué es lo que ese hombre va a poder hacer? Pues va a tener relaciones con otra mujer. ¿Por qué? Porque su esposa es para evitar las fornicaciones, pero al no tener esposa, ¿va a fornicar? No, porque la continencia está sujeta a la educación de la persona. El que tiene convicciones de fidelidad a la mujer no lo hace porque no tiene oportunidades o porque tiene miedo que la ley lo agarre. No, lo hace sencillamente porque su educación se lo permite. Quiere decir que aquí esta es la opinión del autor y la opinión del autor es la educación de su tiempo. Pero miren ustedes lo que sí pudo haber dicho Dios. La otra cosa que él dice es que no se separen, a menos que sea para un rato de oración. Y tan pronto digan amén, que salgan corriendo a seguir, porque si no el diablo se mete. ¿Dice eso ahí o no lo dice? Dice que se pueden separar para orar, pero que se vuelvan a juntar para que Satanás no los tiente. O sea, diciendo amén, tienen que ver cómo resuelven para que el diablo no se meta. Eso es falso. Dios no puede pensar de esa manera. Sin embargo, dice aquí, el hombre no tiene potestad de su cuerpo sino su mujer, y la mujer no tiene potestad de su cuerpo sino el hombre. Eso sí cuadra con los parámetros de salud mental y los parámetros de dignidad en la familia. En un matrimonio, como Dios manda, la mujer no es un objeto en las manos del hombre. Son 2 seres humanos con la misma dignidad, con los mismos derechos, que se unen para ser felices. Entonces, eso sí yo podría pensar que lo dijo Dios.
Porque eso está de acuerdo con lo que te enseñaría cualquier terapeuta sexual, cualquier terapeuta de familia que sepa lo que está diciendo, te va a decir que una persona no es objeto de placer de la otra, sino que son dos personas que se tienen recíprocamente. Entonces, en este pasaje está hablando la educación del autor, y uno tiene que separar del pasaje. La educación debe distinguirse entre una cosa y la otra. Lo otro que debe distinguirse es aquello que Dios opina y lo que Él solo registra en su palabra. Y este es un concepto que a veces no se entiende fácil. Toda la Biblia está inspirada por Dios, pero todo lo que tiene la Biblia no lo inspiró Dios. No sé si lo expreso de manera que se me entiende. Toda la Biblia, de tapa a tapa, está inspirada por Dios, pero todo lo que tiene no lo inspiró Dios. Hay cosas en la Biblia que no las inspiró Dios. Lo que inspiró Dios fue que estuvieran en la Biblia. ¿Recuerdan ustedes lo que le dijo la serpiente a Adán? Cuando Adán dijo que le dijeron que si comía moría, ¿qué le dijo la serpiente? Sabe Dios que no moriréis. ¿Inspiró Dios esas palabras? Entonces Dios se contradice. Lo que inspiró Dios fue que esas palabras de la serpiente aparecieran en la Biblia. Por eso cuando uno entiende un pasaje, uno debe de distinguir qué es lo que Dios dice y qué es lo que Dios no dice. Por ejemplo, el capítulo 5 de Juan, los versículos del 1 al 9. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. ¿Ustedes creen que Dios inspiró esto o que Dios inspiró que se escribiera? Pues fíjense, hay Biblias que ya esto no aparece en la Biblia. Hay versiones de la Biblia que este pasaje lo quitaron, porque no se ha demostrado que en lo... De ver si primero les digo cómo es que se maneja esto. Ustedes saben que en la crítica bíblica pues se establecen ciertos criterios. ¿Cómo se determina lo que se reconoce como inspirado o parte del documento? Bien, el criterio que se usa, y es un criterio humano, pero el criterio que se usa es que el manuscrito de mayor antigüedad es el que tiene más autoridad. Cuando la gente dice, algunos predicadores dicen, el original dice, a mí nunca me gusta decir eso, porque eso es equívoco. Porque nadie puede citar el original, porque nadie tiene un original. Lo que existen son copias de las copias de las copias de las copias de las copias. Y las copias se deterioran. Hay lagunas en los manuscritos. Hay pasajes donde aparecen mutilados. ¿Cómo se decide entre dos manuscritos en el que en uno aparece una cosa y en el otro aparece otra cosa? Pues el criterio que se utiliza es la antigüedad de los manuscritos. Y el más antiguo
es el que se acepta como el que más se acerca al que salió de la pluma del autor. Es una lástima que en las iglesias no se enseña esto, porque cuando los cristianos salen a la calle, particularmente muchachos van a la universidad, los cogen y los dejan en ropa interior. ¿Por qué? Porque el profesor los confronta con unas realidades que son irrebatibles y el muchacho se queda sin fe. Porque cuando yo he creído siempre en ti y te pillo en una mentira, ¿cuál es el efecto que tiene esa mentira? ¿Cómo sé yo que todo lo demás que me ha dicho no es también mentira? Entonces, por eso yo creo en una educación bíblica que le dé a la gente de la iglesia las herramientas de trabajo para poder aceptar estas realidades sin que se afecte su fe. Ahora, cuando ustedes toman esas lagunas de los manuscritos, como por ejemplo cuando Juan dice que 3 son los que dan testimonio, eso no aparece en los que tienen más autoridad. Pero si usted trabaja con esto y después dice lo próximo, que las lagunas que tienen los manuscritos, las porciones mutiladas de los manuscritos, no afectan la fe central de la Biblia. O sea, yo no necesito eso que dice Juan para poder creer en la pluralidad de Dios. Yo no necesito este pasaje para creer que Dios sana a un enfermo cuando quiere sanar. Pero es importante esto porque algunos piensan que esto es así. Miren, ¿cuál es el problema de este pasaje? ¿Era este un método de sanidad divina que Dios usaba? No, para mí esto es una superstición del siglo I. ¿Por qué? Muy sencillo. Fíjense ustedes, ¿qué dice aquí? Que un ángel venía. Ahora, ¿cuáles eran los enfermos? Cojos, ciegos y paralíticos, ¿no? Dice eso aquí. Miren, multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. ¿Qué tienen en común esas enfermedades? Asunto de velocidad. Son ciegos, cojos y paralíticos. Ahora, ¿quién era el que los sanaba? Un ángel. Según la Biblia, los ángeles aparecen en ¿cuántas formas? En 2. Visible. Hubo gente en la Biblia que vio ángeles. Invisibles. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen. Yo sé que conmigo el ángel está. Y yo por eso no tengo temor de ir para arriba y para abajo, porque a mí no me puede matar un terrorista. Dios puede usar al terrorista para llevarme al cielo. Por eso es que ustedes me han oído un montón de veces decir en cintas que puedo morir en un accidente, nunca accidentalmente. Porque el ángel de Jehová va conmigo. Y si el avión se cae en el mar, Dios lo convierte en un submarino, pero yo llego al otro lado. ¿Te das cuenta? O sea, mi fe no me permite a mí aceptar ni que el diablo, ni los demonios, ni los terroristas, nada, ni la enfermedad, ni el cáncer, ni nada. Dios tiene la última palabra. Ahora, si el ángel venía invisible, todos estaban parejos. Pero si venía visible, ¿quién estaba en desventaja? El ciego. Ahora, ¿cómo era que el ángel sanaba a la gente? Moviendo las aguas. ¿Qué otro fenómeno, además del ángel, podría mover las aguas? El viento. ¿Cómo sabían ellos si había un ángel invisible moviendo las aguas o si era el viento? ¿Cuánta gente se tiró creyendo que era el ángel y era el viento y salieron tan enfermos como se habían tirado? ¿Cuándo era que llegaba el ángel? ¿El primer martes de cada mes? No, ¿de cuándo en cuándo? Cuando se le ocurría. O sea que había que estar siempre en cualquier momento. ¿Te das cuenta? En cualquier momento. Después que se le ocurría aparecer, ¿a cuántos sanaba? Al primero que se tirara al agua. ¿Imaginan ustedes una competencia
entre ciegos, paralíticos y cojos en sus marcas, salgan. No. Además, ¿quiénes estaban en ventaja? Los que fueran parte de una familia de potentados. Un centurión que tuviera tantos soldados y tantos esclavos, su niño cojo lo carga y ya pone los soldados en una fila de aquí no se mueve nadie hasta que el niño mío lo tiren en el agua. ¿Imaginan ustedes a un Dios de amor sanando a la gente así? Pues no, chicos. Si es que esto formó alguna vez parte del documento original, lo que Dios inspiró fue que apareciera. Y si fue parte del documento original, ¿para qué Dios permitió que apareciera? Pienso yo que para decirnos, así no es como yo hago las cosas, mira cómo yo hago las cosas, toma tu lecho, levántate y anda, así es como yo sano. ¿Ven la diferencia? En caso de que esto hubiese aparecido. Ahora, la pregunta que se me hace, ¿pero y se sanaba gente? Claro que se tiene que haber sanado gente. Si no se hubiera sanado gente, eso no hubiese permanecido. Pero ¿qué es lo que conoce la medicina moderna? Lo que se llaman enfermedades psicosomáticas. ¿Que cómo es que se curan? Se curan con lo que se llaman placebos. Y placebo es darle al paciente una sustancia que no tiene valor terapéutico con una información que sí lo tiene. Y al ellos tirarse, y eso es lo que pasa en Lourdes. ¿Ustedes creen que la gente estaría yendo a Lourdes si allí no se hubiera sanado a alguien? A lo mejor se sanó gente, pero se sanó gente por razones psicosomáticas. Porque hay personas que su enfermedad se expresa orgánicamente, pero no está en su organismo, está en su mente. Y cuando tú corriges patrón mental, la persona se cura. Así que esto es lo que puede haber pasado. Bueno, el tiempo se nos acabó. Déjenme darles un último dato. Al final de todas estas paginitas, ya hay unas otras reglas ahí, pero bueno. Mire, la posición, finalmente, de una idea cualquiera con relación a la Biblia. Cuando ustedes analizan un concepto, un criterio, la luz de la Biblia, es la última página, cae en una de tres categorías. Puede ser bíblica, antibíblica o extrabíblica. ¿Qué es lo bíblico? Bueno, para que algo sea bíblico, tiene necesariamente que estar en la Biblia. Pero todo lo que está en la Biblia no es necesariamente bíblico. Para que sea bíblico no es suficiente que esté en la Biblia. Tiene que estar en la Biblia como opinión divina o como promesa divina, juicio divino. Eso es lo que es bíblico. Porque alguna gente se inventan cosas que Dios no ha prometido. Entonces, lo bíblico es lo que se expresa categóricamente como opinión divina. Lo antibíblico es lo que se opone de frente a lo que la Biblia enseña. Y lo extrabíblico es lo que no está en la Biblia, no lo enseña la Biblia, pero no está en contra de la Biblia. Por ejemplo, que la persona tiene que ser bautizada para tomar la comunión es extrabíblico. Pero no están negando. ¿Te das cuenta? Hay iglesias que son así. Y hay iglesias que no bautizan a nadie si no le dan un curso. Bueno, hay gente que tienen el tiempo y si quieren hacerlo. O por ejemplo celebrar la Santa Cena una vez al mes o cada 6 meses. Lo que no puede hacer la iglesia es prácticas que sean antibíblicas. Lo extrabíblico, si ustedes se reúnen los jueves o los domingos, los viernes o los sábados, eso, porque no hay un orden bíblico de qué día nos reunimos nosotros o a qué hora nos reunimos nosotros. Ahora, en lo extrabíblico es a gusto del consumidor.
Si en esta iglesia dicen que tú para ser bautizado tienes que tomar un curso de 3 meses y tú no quieres tomar ese curso porque ya tú crees en Cristo y hay otra iglesia que los bautizan enseguida, pues te vas para la otra iglesia y te bautiza allá. ¿Por qué? Bueno, porque no estás ofendiendo a nadie. ¿Te das cuenta? Si aquí la comunión la toman una vez al mes y a ti te gusta tomarla toda la semana, como hay iglesias que la toman todos los domingos, pues te acomodas en una iglesia donde están todos los domingos, porque lo extra bíblico es a gusto del consumidor. ¿Te gusta todos los domingos? Pues vete por una iglesia donde te la den todos los domingos. ¿Te gusta una vez al mes? Pues te vas a una iglesia donde la dan una vez al mes. ¿Es claro eso? Bien. Pues, lamento que se nos quedan unas cuantas cosas, pero hemos hecho lo que hemos podido dentro del tiempo que hemos tenido. Señor, me los bendiga. A ver, mi querido